Siniestros castillos y montañas escarpadas hacen de Rumanía el escenario perfecto para historias de vampiros. Pero bajo los tortuosos senderos y las fortalezas en ruinas se encuentra la historia del verdadero Drácula. Es espeluznante. Desde prisiones donde sus víctimas esperaban la muerte, no creo que quiera pasar un solo día de mi vida en la prisión de Vlad el Empalador. Hasta la celda donde el propio Vlad fue encerrado y pasaba el tiempo empalando ratones. Oscura y húmeda. E incluso las cuevas de murciélagos donde nació la leyenda. Están por todas partes. El subsuelo de Rumanía está lleno de secretos de su pasado. Iremos retirando las capas del tiempo en la ciudad secreta de Drácula. Ciudades bajo tierra. La ciudad secreta de Drácula. Rumanía es el país más grande del sudeste europeo y tiene un largo y sangriento pasado. Soy Don Wildman. Estoy en Rumanía, tierra de Drácula, el vampiro de leyenda y el gobernante real. Pero ¿dónde se funde la realidad con la ficción? Las pistas están enterradas bajo los imponentes castillos, pueblos medievales y misteriosas laderas de Valaquia y Transilvania. Nos adentraremos en un mundo subterráneo donde la realidad es mucho más aterradora que la ficción. Hoy todos conocemos su nombre por la famosa novela de Bram Stoker, pero en la vida real, Vlad Drácula fue un príncipe del siglo XV. Subió al trono con solo 17 años y pasó a convertirse en uno de los gobernantes más conocidos de la historia. Pocos reparan en que con solo 7 años en el poder consiguió unir la provincia de Valaquia por primera vez en siglos. ¿Cómo lo hizo? Mediante el castigo más brutal y bárbaro jamás visto, que le valió el sobrenombre de Vlad el Empalador. Actualmente buena parte de su legado y el reino que ayudó a construir han sido destruidos. Pero aún se conservan pruebas que revelan quién fue y cómo era su reinado de terror, enterradas bajo el suelo. A 350 kilómetros de la ciudad de Bucarest hay una enorme cueva de murciélagos. Es de las más grandes de Rumanía y allí es donde comienza la leyenda de Drácula. Es el camino de la cueva. No está lejos, hay que caminar unos 5 minutos. El espeleólogo Vadim Bondar conoce estas cuevas habitadas por varias especies de murciélagos como la palma de su mano y me condujo hasta ellas, un mundo que no ha sido explorado en su totalidad. Cuesta creerlo, pero hay 12.500 cuevas bajo el paisaje rumano. A la que nos dirigíamos forma parte de un sistema de 25 kilómetros de longitud que se adentra más de 90 metros bajo tierra. Don. Bien, Don, vamos a prepararnos para entrar. De acuerdo. Este es tu equipo. Vale. ¿Todo bien? ¿Estás cómodo? Sí. Vamos. Adelante. Bien, esta es la entrada. Tu linterna, por favor. Vamos a bajar. Da un poco de miedo. Es el sonido que emiten los murciélagos. Ahí están. Mira ese de ahí. Están por todas partes. Vadim cree que aquí viven más de 10.000 murciélagos. Hibernan durante los meses fríos y en verano salen de las cuevas para alimentarse. Solo salen al abrigo de la oscuridad y cuando lo hacen comen el equivalente de su peso corporal en insectos todos los días. Este submundo se creó hace más de 60 millones de años. ¿Hasta dónde se extiende esta cueva?
El complejo tiene 25 kilómetros de longitud. ¿25 kilómetros? Sí, todo el conjunto. Hay muchas cuevas. En la parte conocida, pues quedan algunos kilómetros sin explorar. Así que se ramifica en diferentes túneles y este es tan solo uno de ellos. Sí, y a diferentes niveles. Ya. Eso es. Menudo salto. Hay mucha profundidad. Es fantástico. Don, ten cuidado aquí. Sí. Resbala, ¿verdad? Así es. La enorme cueva que estábamos explorando descendía 4 niveles. Así que la mejor forma de recorrerla era haciendo rappel. Mi parte favorita de la aventura. No podemos seguir avanzando a pie. Así que nos descolgamos con la ayuda de unos profesionales. Estos tipos son buenos. La caída de 36 metros nos conducía a la caverna más profunda del sistema. Hay otros 50 metros. Este es el nivel más profundo de la cueva. Es precioso. Escucha el eco. Hola. Este lugar es enorme. Hay muchas cuevas y muchos murciélagos. Sí. Es comprensible que la gente relacione Rumanía con los vampiros, ¿verdad? Sí. Podría haber vampiros aquí dentro, quién sabe. ¿Por qué crees que Rumanía tiene tanta fama de misterios y leyendas? ¿Qué le da esa cualidad? En mi opinión, el motivo principal es Drácula. La novela. Sí, la novela. El libro fue escrito por Bram Stoker en 1897, más de 400 años después de la muerte de Vlad Drácula. Y el escenario en el que sitúa al famoso Nosferatu es la actual Rumanía, cuyo paisaje está lleno de cuevas como la que estamos explorando. Pero ¿quién fue este príncipe que en solo 7 años de reinado dejó un legado de terror? Su historia comienza en 1431, cuando nació Vlad. El siglo XV fue una época increíblemente tumultuosa y brutal en esta región. Drácula recibió ese nombre por su padre, miembro de una sociedad de élite llamada la Orden del Dragón, una hermandad instaurada por el Sacro Emperador Romano en 1408. En rumano, Dracul significa dragón, y su padre lo adoptó como sobrenombre. Drácula significa literalmente hijo del dragón o hijo del diablo. El Imperio Otomano y el húngaro eran dos grandes potencias, y la provincia de Valaquia se encontraba en medio de los dos. Archienemigos, los húngaros y los otomanos utilizaron Valaquia como un peón, y Vlad se convirtió en una pieza clave del juego. Cuando Vlad tenía solo 12 años, los turcos ayudaron a su padre a recuperar el trono de Valaquia. En correspondencia tuvo que enviarles a su hijo Vlad y a su hermano como rehenes. Si el padre intentaba traicionar a los turcos, sus hijos serían ejecutados. Pero los húngaros rodearon Valaquia a la espera de lanzar un ataque, y para empeorar las cosas, el padre de Vlad era odiado por aquellos a quienes gobernaba. Así que en 1447 sus súbditos se unieron a los húngaros y comenzó la matanza. El hermano mayor de Drácula fue enterrado vivo y su padre fue asesinado por su propio pueblo. Tras la muerte del padre, los turcos liberaron a Vlad y lo nombraron oficial de uno de sus ejércitos para que ayudara a vengar el asesinato de su padre y reclamara el trono. Con solo 17 años, lo que Vlad Drácula estaba a punto de hacer es mucho más aterrador que la ficción. El paisaje de Rumanía es tan accidentado como su historia. Hay castillos y fortalezas por todas partes, pero ninguno es tan imponente como los que habitó Vlad Drácula. En el siglo XV, la relación de Valaquia con sus vecinos húngaros y otomanos era inestable. Las alianzas cambiaban tanto como el viento, y las traiciones continuaron incluso con Vlad en el poder. Regresó a Valaquia en 1447 y pronto comenzó su reinado de terror. Durante los siguientes 30 años, el trono de Valaquia cambió varias veces de dueño.
A pesar de lo aterrador del mito del conde Drácula, su verdadera historia es incluso más pavorosa. Todo comenzó en Tergoviste. El príncipe Vlad Drácula regresó a casa después de que asesinaran a su padre y enterraran vivo a su hermano. Estaba rodeado de enemigos, los otomanos al sur, los húngaros al oeste, y asesinos que operaban desde dentro. Para defender su título, fortificó la capital, Tergoviste, y urdió una venganza tan sangrienta y cruel que un día le haría ganarse un nuevo título, Vlad el Empalador. En aquella época, Tergoviste era la capital de Valaquia, que pertenece a la actual Rumanía, y sede de la fortaleza familiar de Vlad Drácula. Aún se conservan hoy partes del castillo de Tergoviste. Es solo un recuerdo de lo que fue. Pero lo que sucedió aquí consolidaría el macabro legado de Drácula. Ahora, las pruebas se encuentran a 9 metros de profundidad bajo el castillo. Petru Virgil Diaconescu es un experto en subterráneos que me condujo al mundo secreto de Vlad y trajo a Ramona Neaxu de traductora. Hola. Empezamos por una de las zonas intactas de la fortaleza, la torre. Así que esta es la torre de Vlad. Sí. Es preciosa. Antes de adentrarnos bajo tierra, Podemos subir si quieres. tuvimos que subir. Oh, yeah. Wow. Wow, this is Es fantástico. Aquí es donde Vlad Tepes subía para contemplar sus tierras. Impresionante. Amazing. En 1462, 15 años después de su regreso a Valaquia, las alianzas cambiaron otra vez y Vlad se volvió contra los turcos. Estos contraatacaron e invadieron Valaquia con un ejército 3 veces mayor que el suyo. El príncipe se retiró a Tergoviste, dejando a su paso un rastro de destrucción en sus propias tierras. Quemó sus pueblos y envenenó sus pozos para que los ejércitos enemigos no encontraran nada que comer ni beber. Pero lo peor aún estaba por llegar. Cuando el hambriento ejército turco llegó por fin a las puertas de la fortaleza de Drácula, vieron ante ellos un escenario que parecía sacado de una película de terror. Vlad había empalado a 10.000 personas, incluyendo mujeres y niños. Desde la torre observaba cómo los empalados iban muriendo lentamente. Aunque parezca increíble, hizo las estacas con árboles. Eran árboles, con sus raíces y todo. Sí, eran árboles, con cuerpos empalados en ellos. Dios mío. Y dejó los cuerpos ahí durante meses. Su táctica funcionó. Los turcos se sintieron horrorizados y se retiraron gritando que era el mismo demonio quien estaba en Tergoviste. Pero esa no era la primera vez que Vlad cedía a su sed de sangre. Usaba el empalamiento como una herramienta efectiva para mantener el orden en su reino. Solía apresar a sus enemigos y los enterraba en una prisión secreta que todavía existe. Actualmente está situada a 9 metros de profundidad bajo este castillo. El público tiene prohibido el acceso, pero yo iba a entrar. Oh, wow. Mira look at esto. this. ¿Esta era la celda donde encerraban a los prisioneros? Sí, esta es. Aquí permanecían hasta que eran condenados. Ya veo. Tiene 2 celdas y son idénticas. Por aquí se accede a la otra. Voy a entrar. Es del mismo tamaño que la otra. Esta es la cárcel de Vlad el Empalador. No creo que quisiera pasar un solo día de mi vida en la prisión de Vlad el Empalador. La celda no es muy grande. ¿Son los muros originales? Sí, ¿Y los cimientos? también son originales. Estamos debajo del palacio. Bajo el palacio. Eso es. Se cree que la habitación en la que me encontraba era una de las celdas de Tergoviste. Formaba parte de un enorme complejo subterráneo de oscuras mazmorras y salas de tortura, y a 9 metros por encima estaba el castillo. En su momento fue una construcción imponente,
que se alzaba 26 metros hacia el cielo. Y la prisión subterránea que estaba explorando fue construida para soportar la presión del enorme castillo de la superficie. A pesar de que este acabó derrumbándose, gracias a los sencillos arcos romanos, las mazmorras siguen en pie. Los prisioneros enterrados aquí sabían lo que les esperaba. Podían acabar empalados vivos y abandonados hasta morir. Una cosa es oír hablar de estos tipos y los sádicos que eran, y otra ver dónde encerraban a sus prisioneros. Es espeluznante pensar cómo debía sentirse una persona encerrada en esta oscuridad, condenada a muerte. Es un sentimiento muy extraño. El acceso a las mazmorras ocultas bajo el castillo estaba prohibido a todo el mundo, excepto a Vlad y los pocos en los que confiaba. De hecho, la mayoría no tenía ni idea de su existencia. Vlad no quería que los familiares o amigos de los prisioneros supieran dónde se encontraban para evitar cualquier intento de rescate. El príncipe mantenía aquí a los prisioneros hasta que eran juzgados. Él era el juez, y para los que eran declarados culpables, la condena solía ser el empalamiento. Eran encerrados aquí durante 2 o 3 días, hasta que el príncipe emitía su juicio. Y durante ese tiempo eran interrogados. Tengo la sensación de que no declaró inocente a mucha gente. No lo sabemos. No contamos con muchos documentos que nos digan que Vlad Tepes era un hombre injusto. Una persona podía ser encarcelada por cualquier cosa, mentir, robar o ser infiel. El objetivo de Vlad era mantener un orden estricto en su reino, y funcionaba. Durante su mandato el crimen y la corrupción fueron erradicados. Pero incluso ahora muchos romanos lo recuerdan como un héroe y no como un loco asesino. Vlad castigaba los crímenes cortando extremidades, despellejando, hirviendo o quemando a la gente viva. Pero el empalamiento era su método favorito, una muerte lenta que podía prolongarse varios días. La estaca solía ser untada de aceite y Vlad se aseguraba de que la punta no fuera demasiado afilada para que la víctima no muriera inmediatamente. Pero las víctimas de Vlad no siempre sabían que estaban a punto de morir. Una vez invitó a los pobres y enfermos de Tergoviste a cenar. Luego cerró las puertas y prendió fuego a la sala, erradicando la pobreza de Valaquia. Pero esta prisión solo fue la primera de las muchas que construyó Drácula, tanto en la superficie como bajo tierra. En 1457, Drácula levantó otra fortaleza a 65 kilómetros al noreste, mucho más impresionante que la primera. El castillo de Poenari. Esa era mi siguiente parada en el sangriento mundo subterráneo de Drácula. Oh, wow. Look at that. Mira eso. Este tipo lo llevaba todo al extremo. Está en lo alto de la colina, increíble. Hay que subir 1500 escalones para llegar a la entrada. Oh my God, look at this. Mira eso. Podía gobernar, dar órdenes y hacer todo lo que quisiera desde aquí arriba. A los dos lados. Es impresionante. El río Arges y el valle. Si los turcos venían por el valle, los podía ver. Mis guías, Adrián Sandú y Catalín Stoyan, me esperaban al final de mi ascenso. Menuda subida. Sí. ¿Cómo estáis? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Bienvenido a Poenari. Gracias, es increíble. Tras años de terremotos, Poenari está ahora en ruinas. Pero en el siglo XV era una construcción formidable. Cuando Vlad se hizo con el poder en Tergoviste, su primera orden fue vengar la muerte de su padre y su hermano mayor. Pero tardaría más de una década en llevar a cabo su plan. Un domingo de resurrección, ofreció un banquete a sus súbditos, algunos de los cuales habían ayudado a asesinar a su familia, y empaló a los más viejos y débiles. A continuación ordenó a los útiles caminar 65 kilómetros, desde Tergoviste hasta Poenari, donde los obligó a trabajar para ampliar su fortaleza. Al final, tras meses de esclavitud, ninguno sobrevivió. Muchos nobles trabajaron hasta morir y otros fueron empalados. ¿Qué es esto? Eran las mazmorras. ¿Las mazmorras? De la fortaleza, sí. Parte de lo que construyeron los cautivos de Vlad fueron las mazmorras a 20 metros bajo tierra. Normalmente está prohibido el acceso al público, pero yo obtuve un permiso especial. Ten cuidado. Sí.
Estamos bajando a las mazmorras de Drácula. Uno siente como si estuviese encerrado de por vida aquí abajo. Sí. ¿A cuánta gente encerraba aquí? A muy poca. ¿Solo unos pocos? Sí. Porque los empalaba rápidamente. Así que no tenía muchos prisioneros porque los empalaba antes de que llegaran aquí. Pero hay más. A pesar de que ahora las mazmorras están en ruinas, hace 500 años habrían estado 4 plantas bajo el castillo. Y justo sobre esta sala se encontraba la habitación de Drácula, desde la que podía oír los gritos y las súplicas de sus prisioneros a pocos metros por debajo. Poenari era una de las fortalezas más inexpugnables de Drácula, pero también fue escenario de una de sus mayores tragedias. El empalamiento en masa de Vlad no mantuvo alejados a los turcos mucho tiempo. En 1462 contraatacaron. Pusieron al hermano de Drácula, Radu, al mando de un enorme ejército y rodearon el castillo. Parecía que no había escapatoria para Drácula. Su esposa se negó a ser capturada viva y se arrojó desde la torre. Pero él no se rendiría. Desapareció en el subsuelo rumano. Cuenta la leyenda que Vlad Drácula escapó por unos túneles que había excavado en la montaña. Y con la ayuda de los campesinos locales huyó a una provincia cercana llamada Transilvania. En 1462, los turcos, bajo el mando del hermano de Vlad, Radu, se hicieron con el control de Valaquia. Vlad huyó por unos túneles subterráneos hasta la provincia de Transilvania, en Hungría, para pedir protección al rey. Pero en vez de encontrar ayuda, acabó en prisión. Vlad el Empalador aterrorizó a su pueblo durante 5 largos años hasta 1462, cuando tuvo que huir para salvar su vida. Fue capturado y encerrado durante años como preso político. Pero ni siquiera los gruesos muros de esta fortaleza pudieron contener las malvadas inclinaciones de Drácula. Su sed de sangre continuó en las oscuras mazmorras de este castillo. Es el castillo de Hunedoara. La fortaleza original fue construida en época romana y con el paso de los siglos fue transformado en el castillo donde encerraron a Drácula. Ha sido testigo de asedios, fuego de artillería e incluso ardió en varias ocasiones. Pero a pesar de su activo pasado, el esqueleto del castillo aún se conserva. Y mi guía, Sorin Tinku, sabía dónde se encontraban los lugares clave. Esta es la única puerta original que se conserva. ¿La única puerta original? Vaya. Sí, está hecha de hierro y roble. Es preciosa. Esta es otra de las zonas que no se muestra a los turistas. Acceso privado, ¿no? Sí. Aquí se puede ver un muro del siglo XIV. Conseguí un permiso especial para acceder a la fortaleza del siglo XIV, donde se cree que estuvo encerrado el hombre tras el mito, entre su segundo y tercer reinado. Pero hace 7 siglos, este castillo debía tener un aspecto muy diferente. El viejo recinto solo tenía una torre, construida sobre cimientos de roca. Pero en el siglo XV comenzó su transformación en fortaleza y palacio. Con las relaciones aún tensas con los turcos, tenía que ser seguro, pero también debía ser un castillo digno de un rey. En 1441 el rey húngaro añadió 7 torres, grandes salones, habitaciones de invitados y una capilla. Su singular construcción combinaba el estilo gótico con el primer renacimiento, convirtiendo el castillo en una maravilla arquitectónica. Pero eso no es todo. Al construir un castillo sobre una antigua fortaleza, se creó una zona interior y un sótano. Sorin me condujo a los pasadizos que hay bajo el castillo. Esto es genial. Y sigue. Este túnel subterráneo se utilizaba para defender el castillo en la cruel Edad Media. Durante un asedio, estos espacios permitían al rey vivir cómodamente arriba, mientras que su leal ejército lo defendía desde abajo. Así que aquí era donde se libraban las batallas. Sí. Los tiradores se colocaban aquí y apoyaban las armas en el muro, porque eran muy pesadas. Eran las primeras armas de fuego de la historia. Esto es un hueco de ventilación porque producían mucho humo. Por la pólvora. Sí, podían morir aquí. Este laberinto de túneles militares recorría todo el castillo. Deja que te muestre otra parte del túnel.
Pero los subterráneos de este palacio son una parte importante de los días oscuros de Drácula. Voy a enseñarte las mazmorras del castillo. Las mazmorras de Hunedoara son una de las pocas prisiones en las que fue encerrado Vlad el Empalador. Wow. Es genial. ¿Esta es la celda? Sí. No eran nada agradables, oscuras y húmedas. Y bastante frías. No me gustaría acabar encerrado en un sitio así. Seguro. La celda era pequeña y hecha de piedra. No había calor. Y durante los fríos inviernos transilvanos, la temperatura podía llegar a bajo cero. Vlad acabó encerrado aquí a consecuencia de la constante lucha de poder en la región. Su hermano Radu, que ocupaba el trono de Valaquia, se alineó con los turcos y el encarcelamiento de Vlad aseguraba su posición. Al igual que cuando era niño, Vlad seguía siendo un peón valioso, así que cuando pidió ayuda al rey húngaro, fue encarcelado. Como la mayoría de las mazmorras de la Europa medieval, no es el mejor sitio para pasar la noche. Es una cámara subterránea oscura y espeluznante. Los expertos creen que Drácula pasó 12 años aquí, y mientras estaba confinado en su celda, el príncipe siguió empalando arañas, cucarachas e incluso ratones. Según los guardas de la prisión, ensartaba a los insectos con astillas de madera que arrancaba de los tablones del suelo y los mostraba como trofeos en su ventana. Al parecer a Drácula le fascinaba empalar a sus víctimas. Cuentan que las observaba fijamente hasta que dejaban de moverse. En prisión, Vlad siguió siendo empalador. Pero fuera, las alianzas volvieron a cambiar. Tras 12 años de cautividad, los húngaros liberaron a Drácula. En 1475 se presentó una nueva oportunidad de recuperar su trono, cuando su hermano Radu murió de sífilis. Un año después, Vlad reconquistó Valaquia. Ahora muy pocos saben que bajo este castillo hay una cámara subterránea que una vez mantuvo encerrado a uno de los gobernantes más despiadados del mundo. El reinado de terror de Vlad no fue el único periodo traicionero de Rumanía. Durante la Segunda Guerra Mundial volvió a encontrarse forjando y rompiendo alianzas. En 1940 Rumanía tomó parte por las potencias del eje, suministrándoles aceite, cereales y otros productos industriales para la maquinaria bélica. Debido a ello, se convirtió en objetivo principal de las fuerzas aliadas. En 1944 el país cambió de bando y entonces fue la Luftwaffe la que atacó suelo rumano. Pero a pesar de las alianzas, durante la Segunda Guerra Mundial las bombas eran una amenaza constante y los rumanos necesitaban dónde esconderse. Ese lugar estaba bajo tierra. Me dirigí a un lugar casi desconocido en el subsuelo de Transilvania. Una mina de sal que podría abastecer al mundo entero durante más de 100 años. Y era perfecta como refugio antiaéreo. Es un largo y misterioso pasadizo secreto, ¿verdad? Así es. Mi guía, Dan Mera, conocía la historia de la mina de sal mejor que nadie. ¿Cuánto mide esto? 526 metros. Atravesaremos este túnel y luego entraremos en la mina de sal. ¿Más de 500 metros? Sí. ¿Y a qué profundidad estamos? Ahora estamos a unos 5 metros. Bajaremos 10, 15 y hasta los 50 metros. Esta mina es una de las más grandes de Europa y abarca más de 5.000 metros cuadrados, casi media hectárea, y se encuentra en la zona más importante y antigua de Transilvania. El color es sorprendente. Sí, los muros son negros. El color natural de la sal es blanco y traslúcido, pero durante la Segunda Guerra Mundial la mina fue utilizada como refugio. Por eso las paredes son negras. Hacían fuego para calentarse y cocinar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rumanía perdió gran parte de sus tierras y el antiguo imperio de Vlad fue dividido. El país soportó un intenso bombardeo durante toda la guerra. Miles de personas buscaron refugio en minas de sal como esta.
Esta en particular era el búnker perfecto. Se encontraba a 45 metros de profundidad y podía soportar cualquier bombardeo. Sus techos abovedados absorbían las ondas de impacto, evitando su destrucción. Cuando terminó la guerra y la gente regresó a la superficie, Rumanía estaba bajo gobierno comunista. El telón de acero no se alzaría hasta 1989. Pero la historia de esta mina de sal se remonta mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Este depósito natural de sal tiene más de 13 millones de años. ¿Este muro tan sólido es de sal? Todo es sal. Si quieres puedes probarla. Pruébala. Cogeré un poco. Es sal. ¿Cuánta puede haber aquí? Alrededor de 38.000 millones de toneladas. ¿38.000 millones de toneladas? Sí. ¿Es toda la que hay en esta mina? Exacto. Ni siquiera soy capaz de imaginar cuánta es. En el siglo II, en este mismo lugar, los romanos empezaron a extraer sal, un proceso que se haría a mano hasta el siglo XX. Actualmente la mina está compuesta por varias grandes salas y algunas están a más de 30 metros de profundidad. La extracción de la sal se hacía a mano, con herramientas. No se empleaban explosivos, ni ninguna máquina. Solo utilizaban picos y palas. Así es. Todo se hacía a mano. ¿Y cuánta gente trabajaba aquí abajo? Alrededor de 300 personas. Mucho antes de que las minas de sal proporcionaran seguridad a los rumanos, estaban consideradas una importante fuente de ingresos para las diferentes generaciones y civilizaciones que vivieron en esta zona. La sal era tan valiosa como el oro, y antiguamente se utilizaba como moneda de cambio. Los soldados romanos recibían en sal su sueldo, y de ahí deriva la palabra salario. Los griegos incluso intercambiaban sal por esclavos. Por aquí, ¿verdad? Así que el que poseía la sal tenía el poder. Eso significaba que estaba recorriendo una antigua mina de oro. Este lugar es enorme. Es increíble. ¿Qué altura tiene? 40 metros. ¿Y qué antigüedad tiene ese nivel? Es de 1868. ¿Y sobre el que estamos? 1932. Así que cavaron todo esto en unos 60 años. Impresionante. Cuando Vlad se hizo con el poder, los abundantes depósitos de sal de Transilvania seguían en explotación. Vlad Drácula también utilizaba esta materia prima, aparentemente simple, para actos mucho más siniestros. Se dice que despellejaba los pies a los prisioneros, cubría las heridas con sal y dejaba que las cabras la chuparan. Otra forma de mantener el orden en su inestable reino. De forma de pago a los soldados romanos, a métodos de castigo de Vlad y refugios antiaéreos durante la Segunda Guerra Mundial, estas minas de sal siempre han sido una parte vital de Rumanía. Vlad Drácula gobernó la provincia de Valaquia en 3 ocasiones diferentes durante un total de 7 años. Pero lo que dejó bajo el suelo es lo más impresionante. Con el paso de los años, Vlad se ganó muchas enemistades, pero algunos de sus mayores enemigos eran miembros de su propia familia. En aquella época no había un plan de sucesión al trono, lo que significaba que todos los príncipes de la dinastía tenían derecho a gobernar, así que los hermanos luchaban entre ellos por el poder. Durante su segundo reinado, Vlad construyó un nuevo palacio a las afueras de la provincia, una fortaleza que consolidara su poder. En 1459, Vlad convirtió una pequeña fortaleza de la remota ciudad de Bucarest en un palacio principesco ahora llamado Curtea Beche. Construyó una enorme ciudadela, la rodeó con sus súbditos más leales y ricos mercaderes, y la ciudad no tardó en convertirse en una potencia política y económica. Por desgracia, como muchos edificios medievales, el palacio fue devastado por continuas guerras e incendios. Hoy gran parte de Curtea Beche está en ruinas, pero bajo tierra aún se conserva una pequeña parte del gran palacio de Vlad. Gabriel Constantin era mi llave de acceso a una de las fortalezas más famosas de Vlad, y Mónica Finlay vino como traductora. ¿Nos recibe Vlad? Sí, es nuestro amigo. Hoy parece majestuoso. Vamos a entrar. Actualmente la entrada es difícil de ver, pero a 3 metros de profundidad se encuentran los cimientos de la nueva capital.
Es impresionante. Este espacio subterráneo es cuanto queda de la fortaleza responsable del desarrollo de la actual Bucarest. Mucho antes de que naciera la ciudad, esta zona era un pequeño pueblo de granjeros y pequeños mercaderes que vendían sus productos artesanales. Cuando llegó Vlad, transformó una sencilla torre de vigía en una fortaleza de 900 metros cuadrados con residencia real y mercado. Pero este era mucho más que un lugar para que los campesinos locales vendieran sus productos. Fue aquí donde Vlad Drácula estableció su comercio de esclavos. Permitió que los no cristianos, los criminales y los turcos capturados fueran vendidos como esclavos. Enseguida la zona empezó a prosperar. Pero no eran conscientes de que el auge económico y el desarrollo cultural acabarían dando pie a la fundación de la actual capital de Rumanía. Aún se pueden ver los restos del diseño de Vlad, si se sabe dónde mirar. ¿Puedo ver el muro original? Sí, es de esa época. Pero este es diferente. Así es. Así que tenemos diferentes épocas de construcción. Esta pertenece a la fortaleza de Vlad Tepes y está hecha con piedras extraídas del río y argamasa. Pero esta es una obra más reciente. Durante casi 2 siglos, los sucesores de Vlad construyeron sus propios castillos extravagantes sobre lo ya existente, enterrando los restos del diseño original. Hoy, estos pasadizos se encuentran bajo las calles, pero en la época de Drácula, habría sido la planta baja del edificio y el mercado. Para gobernantes posteriores, se convirtió en el sótano. Y ampliaron el palacio de Vlad, creando una edificación mucho mayor que este complejo. Tenía un jardín privado en el centro. Los edificios administrativos y las habitaciones habrían estado sobre las cámaras en las que me encontraba. A finales del siglo XVIII, un nuevo castillo fue construido no muy lejos, y este dejó de utilizarse. Se empezó a construir a su alrededor, hasta que finalmente, durante la época comunista, los edificios cubrieron toda la zona, enterrando el oscuro pasado de Rumanía. La mayoría no tiene ni idea de la existencia de este trozo de la vida de Drácula. Pero si no hubiera construido este retiro, la capital de Rumanía podría no haber existido. Vlad Drácula construyó Curteabeque en la cumbre de su poder, pero unos cuantos años después, su último reinado llegaría a su fin, aunque ni siquiera su muerte acabó con su legado. Los rumanos cuentan que Vlad el Empalador está enterrado en una oscura iglesia de una isla remota a la que solo se puede acceder en barco. Pero igual que su vida, la muerte de Vlad está rodeada de misterio. Hay quien dice que sus restos fueron robados, otros que fue enterrado cerca de su gran tesoro o en un túnel que hay bajo un lago. En cualquier caso, Vlad parece haber eludido su destino una vez más, huyendo bajo tierra. En los mitos antiguos, las almas debían cruzar una masa de agua para alcanzar la otra vida. Así que, en cierto modo, parece muy adecuado que tengamos que cruzar un lago para llegar al supuesto lugar de enterramiento de Vlad Drácula. Al acercarnos, esta isla de aspecto desierto no parece estar a solo 40 kilómetros al norte de Bucarest. La isla de Snagov está tan apartada que es fácil imaginar a Vlad Drácula queriendo pasar aquí la eternidad. Pero parte de este refugio medieval se ha desmoronado con el tiempo. Dana Matache es la guía que me ayudó a llegar al fondo de la leyenda de Vlad y accedió a llevarme a conocer al verdadero Drácula. Esto es muy importante. ¿En serio? Sí, fue construido por orden de Drácula. ¿Este pozo? Sí. Es de mediados del siglo XV. ¿Todavía hay agua? Sí, y es muy buena. Primero Drácula construyó una prisión, y fueron los reclusos quienes construyeron el pozo. Lo cavaron con sus manos. Se cree que durante la construcción de este pozo, Drácula puso un saco de oro cerca de él como un símbolo de su poder. Afirmaba que mientras viviera, nadie podría tocar ese oro. Y así fue. Cuenta la leyenda que el oro permaneció aquí hasta el día de su muerte. El oro ya no está aquí. Murió. ¿Alguien lo cogió? Ya no vive, es cierto. Pero en la isla se ha conservado otra construcción, una iglesia del siglo XI que Vlad eligió como lugar de enterramiento.
Se puede sentir su presencia. Oh, here we go. Vamos allá. There he is. Ahí está. Míralo. Hello, hello. Hola. Sí, ahí está. Vlad el Empalador. Sí, This is ¿Esta es su tumba? esta es su tumba. and his ¿Sus restos están aquí? remains are under here now. Eso creemos. This is the Ahí mystery. está el misterio. Hay quien afirma que no pudo ser enterrado en una iglesia después de todo lo que había hecho. Casi todos los aspectos de la muerte y el enterramiento de Drácula siguen siendo un misterio. La mayoría de las fuentes afirman que finalmente fue muerto en combate y decapitado por los turcos en 1476. La versión turca acababa con la cabeza de Vlad clavada en una estaca en Estambul, como muestra de su derrota. Pero aquellos que veneran su legado afirman que sus amigos enterraron su cabeza en el monte Athos, en la actual Grecia. ¿Y por qué no intentar acabar con los rumores? En 1935, un grupo de arqueólogos intentó hacerlo. Pero lo que encontraron enterrado bajo este lugar solo sirvió para generar más preguntas que respuestas. Descubrieron ropas muy caras propias de un príncipe y un anillo especial con el escudo de armas de Drácula. Pero no encontraron los huesos de Vlad. Como en los mitos inspirados en el vampiro de Bram Stoker, el conde Drácula, muchos misterios rodean la vida del verdadero Vlad el Empalador. Hoy, las provincias de Valaquia y Transilvania forman parte de la Rumanía moderna, y Vlad Drácula ha dejado una impresión duradera en ellas. Pero su legado se extiende más allá de sus fortalezas, iglesias e incluso de la capital que ayudó a crear. Vlad gobernó durante solo 7 años. Cuesta entenderlo, pero en ese tiempo se dice que asesinó entre 40.000 y 100.000 personas. La vida del príncipe llamado Drácula siempre estará rodeada de misterio, y quién sabe qué otros secretos nos ha dejado bajo tierra. Siniestros castillos y montañas escarpadas hacen de Rumanía el escenario perfecto para historias de vampiros. Pero bajo los tortuosos senderos y las fortalezas en ruinas se encuentra la historia del verdadero Drácula. It's creepy. Es espeluznante. Desde prisiones donde sus víctimas esperaban la muerte, I don't think I would no wanna creo que quiera pasar un solo día de mi vida en la prisión de Vlad el Empalador. By Vlad the Impaler. Hasta la celda donde el propio Vlad fue encerrado y pasaba el tiempo empalando ratones. Dark and dank. Oscura y húmeda. E incluso las cuevas de murciélagos donde nació la leyenda. Están por todas partes. El subsuelo de Rumanía está lleno de secretos de su pasado. Iremos retirando las capas del tiempo en la ciudad secreta de Drácula. Ciudades bajo tierra. La ciudad secreta de Drácula. Rumanía es el país más grande del sudeste europeo y tiene un largo y sangriento pasado. Soy Don Wildman. Estoy en Rumanía, tierra de Drácula, el vampiro de leyenda y el gobernante real. Pero ¿dónde se funde la realidad con la ficción? Las pistas están enterradas bajo los imponentes castillos, pueblos medievales y misteriosas laderas de Valaquia y Transilvania. Nos adentraremos en un mundo subterráneo donde la realidad es mucho más aterradora que la ficción. Hoy todos conocemos su nombre por la famosa novela de Bram Stoker, pero en la vida real, Vlad Drácula fue un príncipe del siglo XV. Subió al trono con solo 17 años y pasó a convertirse en uno de los gobernantes más conocidos de la historia. Pocos reparan en que con solo 7 años en el poder consiguió unir la provincia de Valaquia por primera vez en siglos. ¿Cómo lo hizo? Mediante el castigo más brutal y bárbaro jamás visto, que le valió el sobrenombre de Vlad el Empalador. Actualmente buena parte de su legado y el reino que ayudó a construir han sido destruidos.
pero aún se conservan pruebas que revelan quién fue y cómo era su reinado de terror, enterradas bajo el suelo. A 350 kilómetros de la ciudad de Bucarest hay una enorme cueva de murciélagos. Es de las más grandes de Rumanía y allí es donde comienza la leyenda de Drácula. Es el camino de la cueva. No está lejos, hay que caminar unos 5 minutos. El espeleólogo Vadim Bondar conoce estas cuevas habitadas por varias especies de murciélagos como la palma de su mano y me condujo hasta ellas, un mundo que no ha sido explorado. Hay otros 50 metros. Este es el nivel más profundo de la cueva. Es precioso. Escucha el eco. Hola. Este lugar es enorme. Hay muchas cuevas y muchos murciélagos. Sí. Es comprensible que la gente relacione Rumanía con los vampiros, ¿verdad? Sí. Podría haber vampiros aquí dentro, quién sabe. ¿Por qué crees que Rumanía tiene tanta fama de misterios y leyendas? ¿Qué le da esa cualidad? En mi opinión, el motivo principal es Drácula. La novela. Sí, la novela. El libro fue escrito por Bram Stoker en 1897, más de 400 años después de la muerte de Vlad Drácula. Y el escenario en el que sitúa al famoso Nosferatu es la actual Rumanía, cuyo paisaje está lleno de cuevas como la que estamos explorando. Pero ¿quién fue este príncipe que en solo 7 años de reinado dejó un legado de terror? Su historia comienza en 1431, cuando nació Vlad. El siglo XV fue una época increíblemente tumultuosa y brutal en esta región. Drácula recibió ese nombre por su padre, miembro de una sociedad de élite llamada la Orden del Dragón, una hermandad instaurada por el Sacro Emperador Romano en 1408, en su totalidad. Cuesta creerlo, pero hay 12.500 cuevas bajo el paisaje rumano. A la que nos dirigíamos forma parte de un sistema de 25 kilómetros de longitud que se adentra más de 90 metros bajo tierra. Don. Bien, Don, vamos a prepararnos para entrar. De acuerdo. Este es tu equipo. Vale. ¿Todo bien? ¿Estás cómodo? Sí. Vamos. Adelante. Bien, esta es la entrada. Tu linterna, por favor. Vamos a bajar. Da un poco de miedo. Es el sonido que emiten los murciélagos. Ahí están. Mira ese de ahí. Están por todas partes. Vadim cree que aquí viven más de 10.000 murciélagos. Hibernan durante los meses fríos y en verano salen de las cuevas para alimentarse. Solo salen al abrigo de la oscuridad y cuando lo hacen comen el equivalente de su peso corporal en insectos todos los días. Este submundo se creó hace más de 60 millones de años. ¿Hasta dónde se extiende esta cueva? El complejo tiene 25 kilómetros de longitud. ¿25 kilómetros? Sí, todo el conjunto. Hay muchas cuevas. En la parte conocida, pues quedan algunos kilómetros sin explorar. Así que se ramifica en diferentes túneles y este es tan solo uno de ellos. Sí, y a diferentes niveles. Ya. Eso es. Menudo salto. Hay mucha profundidad. Es fantástico. Don, ten cuidado aquí. Sí. Resbala, ¿verdad? Así es. La enorme cueva que estábamos explorando descendía 4 niveles. Así que la mejor forma de recorrerla era haciendo rappel. Mi parte favorita de la aventura. No podemos seguir avanzando a pie. Así que nos descolgamos con la ayuda de unos profesionales. Estos tipos son buenos.
La caída de 36 metros nos conducía a la caverna más profunda del sistema.